Las consecuencias del apoyo de la dictadura cubana a Moscú que nadie vio venir. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Ha sopesado ya el régimen las críticas internacionales a Rusia y a la postura de quienes la apoyan en esta aventura militar. En menos de una semana, la postura de la dictadura cubana ante la invasión de Ucrania por el ejército de la Federación de Rusia ha ido mutando de manera curiosa, de expresar su apoyo abierto al aliado histórico del castrismo y votar en contra de la celebración de una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema. La Habana se abstuvo luego de legitimar o condenar la invasión. En ese mismo periodo de tiempo, Rusia pasó de potencia a paria mundial, pues aparte de no conseguir la ocupación relámpago de Ucrania, enfrenta un casi total aislamiento diplomático y duras sanciones económicas que resentirán aún más su debilitada economía. Comienza el régimen de la isla a ver las consecuencias para sus intereses de la aventura imperial de Moscú en Europa. En el primer día de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, finalizó su visita a la isla, donde recibió respaldo político ante lo que el régimen calificó de injerencia e histeria propagandística de Estados Unidos y las potencias occidentales por la crisis. Horas antes, Rusia prorrogó hasta 2027 la devolución de más de 2.300 millones de dólares en créditos que concedió a su aliado cubano entre el año 2006 y 2019 para supuestamente financiar proyectos en las esferas de energía, la industria metalúrgica, el transporte y el desarrollo económico. De manera que el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX, afirmó 48 horas después del inicio de la invasión de Rusia que tiene derecho a defenderse, mientras que el diario oficial de los Unidos, Partido Comunista de Cuba, PCC, el Grama, justificó la operación militar utilizando la jerga y los partes de guerra del Kremlin. Pero, una vez que el turismo ruso, principal mercado emisor hacia Cuba, se clarintó tras el cierre de los cielos de Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países a los aviones del agresor, Kiev protestara oficialmente por la posición de La Habana y Washington calificara como falsa retórica la victimización de Moscú y la culpabilización de la OTAN y de Estados Unidos en la narrativa de los acontecimientos esgrimida por la dictadura cubana, algo comenzó a cambiar. Por el camino, incluso Juan González, asesor especial de Joe Biden para América Latina, aseguró que los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua serán impactados por las sanciones internacionales impuestas contra Rusia por la invasión a Ucrania. En declaraciones a La Voz de América, el funcionario aseguró que La Habana, Caracas, Managua sentirán el apretón y señaló que las medidas son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia, y eso es por diseño, o sea, que Venezuela va a comenzar a sentir la presión, Nicaragua va a sentir esa presión al igual que Cuba. Ello, mientras el régimen cubano insiste en exigir a la administración de Joe Biden que retome las políticas de acercamiento de la era Obama y busca evitar mayor rechazo en Europa, donde el Parlamento Europeo y varios gobiernos e instituciones han manifestado críticas abiertas tras la oleada represiva desatada por la dictadura contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio. A La Habana, lo que menos le conviene en las actuales circunstancias es más sanciones. La isla vive la peor crisis económica del siglo XXI, una crisis migratoria que no se veía en más de 25 años y un creciente malestar y oposición de la sociedad civil contra la dictadura cubana. De ahí que el gobierno cubano decidiera abstenerse el día martes en la Asamblea General de la ONU, que aprobó por 141 votos a favor, 5 en contra y 34 abstenciones la resolución de condena a Moscú y que exige el cese de la invasión y la retirada de sus tropas. Y volvió a abstenerse el pasado viernes en otro sufragio, esta vez ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde Rusia quedó aislada tras una histórica votación a favor de iniciar una investigación internacional sobre su invasión a Ucrania. ¿Es que acaso el régimen ha encajado las críticas internacionales a Rusia y a la postura de quienes la apoyan en su aventura militar? ¿Acaso el PCC anota la explosibilidad social que supone para el Kremlin las largas colas de rusos frente a los cajeros automáticos para sacar sus ahorros ante el desplome del rubio, o que decenas de multinacionales occidentales corten sus lazos con Moscú?
Todo lo anterior se produce después de que el propio Kremlin utilizara La Habana, Caracas y Managua como instrumento de chantaje político mientras se desarrollaban las negociaciones con Occidente en torno a Ucrania. Luego de que el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, apuntara entre las posibles respuestas de Moscú a las advertencias de los Estados Unidos sobre la crisis en Ucrania, no descartaba el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Ninguno de los dos aliados de Moscú desmintió esa posibilidad. Posterior a ello, Estados Unidos advirtió que prevendría cualquier acción por parte de Rusia que suponga desestabilizar o llevar el conflicto de Ucrania a Latinoamérica y remarcar que no aceptará provocaciones. Con todo lo anterior, ¿acaso puede La Habana arriesgarse a más aislamiento sin poner en juego la supervivencia de su aparato de poder? Vulnerable, dependiente de un sistema económico obsoleto y absurdo, La Habana ha recurrido por décadas a Moscú, lo que ha hecho aún más dependiente. Sin embargo, ser aliado de Vladimir Putin en estos momentos y en el futuro cercano tendrá consecuencias muy severas. Y es que la dictadura cubana sigue sorda a la realidad. La invasión de Rusia a Ucrania ha reavivado en Cuba los fantasmas de la base espía de Lourdes, la huella de Chernobyl en Tarará y aquella tonada de Rolando la serie o la soledad que define el dramatismo de la política exterior de La Habana, obligada a delicados equilibrios con la angustia de posicionarse con el agresor cuando siempre ha tenido la vocación de agredida. El voto en contra en la Comisión de Derechos Humanos obedece a que el gobierno cubano aguarda por un año duro, donde su represión contra el 11 de julio y el 15 de noviembre va a ser examinada con lupa y no puede darse el lujo de desperdiciar voto alguno para intentar evitar ser condenada. La precariedad política del títere castrista Díaz-Canel López Calleja, agravada tras la desproporcionada y errónea respuesta al estallido social del 11 de julio y a otras acciones de la sociedad civil cubana, obligaría a una relectura serena de las prioridades de Cuba, pero su miedo y egoísmo impiden albergar cualquier esperanza de cambio razonado y razonable, porque ni siquiera es capaz de asumir el conflicto principal con la mayoría de los cubanos. La primer bofetada de Vladimir Putin a Cuba fue el anuncio cuasi unilateral en octubre de 2001 del cierre de la base de espionaje de Lourdes, que llevaba funcionando desde 1964 con el objetivo de apostar por un nuevo eje Moscú-Washington tras los ataques al Pentágono y las Torres Gemelas, ofreciendo a Moscú cerrar también su base en Cam Ranch, Vietnam. Pero en su pecado geopolítico, Putin llevó la penitencia porque George W. Bush ignoró el gesto moscovita de cerrar Lourdes y emprendió la expansión de la OTAN, apartándose de la política seguida por Ronald Reagan y su propio padre frente al Kremlin. El cierre de Lourdes privó a La Habana de $200 millones por el concepto de alquiler anual, negociado un año antes durante la visita del mandatario ruso a Cuba, que fue calificada de negativa por fuentes cubanas, pero el dictador Fidel Castro no tuvo más remedio que hacer de tripas corazón y oponerse a la retirada sin ofender a Moscú. De presidente del Movimiento de Países No Alineados e interlocutor atendible en África y América Latina, a votar junto con la minoría o abstenerse para evitar males mayores. Así va la dictadura cada vez peor. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.